Hola amigos, bienvenidos a su podcast 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi buen amigo Mauricio. Encantado de estar en una nueva emisión, mi querido Pancho. Además, muy interesado por el momento que vivimos en el mundo, de lo que hoy vamos a conversar con nuestro invitado. Sí, una persona que tiene una trayectoria en lo que es política y economía, que me voy a permitir presentarlo. Él es Juan Pardinas, es un reconocido economista y analista político, exdirector general editorial del periódico Reforma y exdirector del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Él también ha sido corresponsal internacional para CNN, cubriendo procesos electorales en Asia, América y Estados Unidos, y tiene un doctorado por la London School of Economics y estudios en Japón y en el MIT. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Un gusto, Francisco, Mauricio. Pues mira, la verdad, antes de empezar este programa, platicamos con Juan del momento que está viviendo el mundo. Y quisiera empezar por ahí, Juan. ¿Se está reconfigurando el poder en el mundo? ¿Qué estamos viendo? Ucranianos, chinos, todo el mundo está inquieto. Ayer, o hace unos días, veía yo un programa en España, también están muy inquietos, como casi voceros europeos de lo que se puede esperar. ¿Qué nos compartes al respecto de esto? ¿Las democracias? ¿Hay crisis de liderazgo? ¿Cuál es tu reflexión acerca del momento que está viviendo el mundo? Dicen que Dios inventó el tiempo para que todas las cosas no sucedieran en el mismo instante. Creo que lo que ahorita estamos viendo es que hemos perdido precisamente el lujo del horizonte y el lujo del tiempo. Están ocurriendo demasiadas cosas en el mismo instante. Lenin decía que hay décadas en las que no ocurre nada y semanas en las que ocurren décadas. ¿Qué estamos viendo en un periodo relativamente reciente de 3 años? La invasión de Rusia a Ucrania es el primer conflicto armado en el corazón de Europa desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en el contexto de la segunda presidencia de Donald Trump, estamos viendo una Europa que ya no se siente protegida por su aliado histórico, por Estados Unidos, que la defendió del nazismo el siglo pasado, la defendió del comunismo a fines también del siglo, la segunda parte del siglo XX, pero que ahora el señor Trump dijo, defiéndanse solos. Entonces estamos viendo, por ejemplo, a mí eso me pareció como un momento histórico, el Parlamento alemán modificando el presupuesto para invertir más en armamento y Francia aplaudiendo. O sea, el que ha sido su enemigo en guerras desde la época de Napoleón, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, aplaudiendo el contexto en el que en otros siglos fue su adversario y es su principal aliado, iba a cambiar su presupuesto para volverse a armar. Simplemente eso, ya no mencionemos China, ya no mencionemos la guerra comercial, ya es un nuevo orden establecido en la relación entre Europa, Rusia y Norteamérica. Oye, y sumándole a esto, Juan, tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Que desde que empezó ChatGPT, ¿no? Que será 3 años para acá, ¿no? Vino como que a revolucionar, ¿no? Entonces, ¿cómo está y cómo puede afectar esto a las elecciones, a la política en el mundo? A principios del 2024, en una de las empresas de ingeniería más importantes de Europa, se llama Arup, la que construye estadios, hoteles, una empresa de referencia en Europa, en Hong Kong, en la sede de Hong Kong. Pongámonos en los zapatos de este señor que les voy a describir. De repente entra una videollamada y aparece su jefe, el Chief Financial Officer de Arup, y le dice que urge que haga una transferencia de $20 millones. Él está viendo en la pantalla a quien ha sido su jefe por años, escucha su voz, ve el fondo de su oficina y se dispone a hacer la transferencia a unas cuentas que le dicta su jefe. Esa llamada fue un deepfake y de las primeras llamadas videollamadas de extorsión
registradas en la historia de la humanidad. O sea, desgraciadamente los mexicanos tenemos mucha experiencia muy desafortunada de que hablan a tu casa y fingen que es algún pariente cercano. Sí. Aquí no es una llamada. Aquí estás viendo a la persona, la estás escuchando, estás viendo la sala de su casa o en el contexto de Arupa en Hong Kong, su oficina. Ese poder tecnológico, imaginémoslo en el contexto de una campaña presidencial. O sea, con eso prácticamente puedes hacer que cualquier candidato a cualquier cosa diga la barbaridad más espantosa. Y desgraciadamente, pues las noticias falsas viajan en Ferrari y las noticias verificadas por periodistas responsables viajan en bicicleta. Entonces, de aquí a que se propaga el desmentido y poder reconfigurar todo un mensaje desde la perspectiva de una campaña electoral puede tomar días, semanas o simplemente no lo logra solucionar una crisis de ese tamaño. Entonces sí, estos cambios tecnológicos que también tienen oportunidades formidables para la medicina, para el comercio, para la educación, y no los quiero satanizar, pero sí, como cualquier transformación profunda, implica grandes oportunidades, pero también enormes riesgos en el contexto de las democracias y las campañas electorales. Claro. Y en particular, justo lo que comentas, he participado en varios foros donde se habla de la ética alrededor del mundo digital, si eso de alguna manera puede alcanzar la velocidad que ya la tecnología trae y que es impresionante. Y desde tu perspectiva, hablábamos hace un momento de Europa, tecnología, la inteligencia artificial. ¿Cómo ves América Latina en particular y particularmente México con la polarización que existe, con las instituciones o desapareciendo o muy cuestionadas, en fin? ¿Cuál es tu evaluación de esto? Pues estamos en un contexto justamente ante tantos cambios vertiginosos, en un contexto sumamente complejo y difícil. El modelo de crecimiento económico al que le apostamos como país y le apostamos, me parece, de manera muy exitosa, fue pues el comercio internacional con nuestro principal socio. Ahí sí difiero profundamente de Porfirio Díaz, de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Todos los países del mundo darían la mitad de su PIB por tener 1 kilómetro de frontera con Estados Unidos. Nosotros construimos ese modelo que desgraciadamente no llegó a las oportunidades y las ventajas del Tratado de Libre Comercio no se manifestaron mucho, por ejemplo, en el sureste del país. El sureste le falta mucho acceso a gas, eso implica no poder desarrollar industria, pero vemos que lugares como el Bajío, por ejemplo, se transformaron radicalmente. La frontera, los estados fronterizos ya tenían una interacción muy intensa con Estados Unidos, entonces tal vez la transformación no fue tan dramática. Pero estados como Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, a esos yo creo que el Tratado de Libre Comercio sí les cambió el destino de una manera radical. Y ahora lo que estamos viviendo pues es precisamente nuestro socio en un cuestionamiento profundo de ese modelo económico, o por lo menos un cuestionamiento en la narrativa política. Vamos a ver, con Donald Trump yo prefiero verlo con el volumen de la televisión abajo, porque dice una cosa, hace otra, sale con una propuesta de tarifas y la cambia a los 3 días, como que pareciera ingobernable y también sin tener ninguna consideración de efectos de primer y segundo orden sobre las decisiones que está tomando. Vamos a ver qué sucede con el tratado. Hay una enorme ventaja del actual tratado, lo negoció Donald Trump. Entonces, él decir que algo que él hizo tiene algún defecto, creo que todavía no ha sucedido. Todo lo que hace el señor Trump es perfecto y es lo mejor del mundo, es grandioso. Entonces, que él reconozca que algo que él creó debiera tirarse a la basura, todavía no ha sucedido y ojalá no suceda. Hay que cuidar muy bien el lenguaje, hay que hablar de una revisión y una ratificación del tratado, no de una renegociación. De repente se usan como si fueran sinónimos y no lo son. Ojalá y sea una revisión exitosa y ojalá y sea una revisión rápida, que empiece antes de los plazos establecidos.
porque lo que estamos viendo es que la inversión privada en México pues se está frenando, igual que en Estados Unidos también. Ante tanta incertidumbre, pues la gente prefiere tener liquidez, las empresas prefieren tener cuentas sólidas que hacerle apuestas a proyectos de inversión. Entonces, poder acelerar el proceso de revisión del tratado sí nos daría muchísima certidumbre que esperar hasta el verano del año que entra. Además, hay un tema estético, escenográfico y deportivo muy importante. Tenemos en el 2026 el Mundial de Fútbol, el primer mundial en la historia organizado por 3 países. Y yo creo que hay la posibilidad, no digo que sea un hecho, pero decirle a Donald Trump, imagínate que si avanzamos en la revisión del tratado, podemos llegar al verano de 2026 y un día antes de la inauguración firmamos el tratado en el estadio o antes de que empiece. O sea, mientras le aplaudan y se lleve las palmas, creo que va a estar muy contento. Ojalá esa circunstancia sirva para acelerar los procesos de revisión, los plazos establecidos, con un simple propósito, darle mayor certidumbre, mayor claridad de horizonte a las inversiones privadas en la región. No estoy hablando nada más de México. Entonces, yo veo, dentro de tanta confusión y caos, sí veo una posibilidad de que las cosas salgan bien y salgan muy bien en ese sentido, de que se lograra una revisión del tratado. Y si volteamos a ver la historia reciente, el gran impulsor del nearshoring, si el nearshoring fuera un bebé, su papá sería Donald Trump y su mamá la pandemia. Porque se aceleraron las exportaciones mexicanas, cayó la preponderancia que tenía China en el comercio con Estados Unidos gracias a las tarifas que puso Trump en su primer periodo presidencial y a la pandemia. Entonces, eso le dio un dinamismo muy importante a la economía mexicana. Si se llegara a repetir esa historia, pues podríamos fortalecer nuestra relación con Estados Unidos, nuestra relación comercial, darle estabilidad al acuerdo, darle una visión de mediano y largo plazo, en un contexto en que la globalización pues, se está transformando más bien en bloques regionales. Y qué mejor que en ese nuevo contexto pues, fortalecer nuestra alianza con Estados Unidos. Entonces, a pesar de la confusión, el ruido y las señales muy pesimistas, yo sí veo una posibilidad, se tienen que alinear los astros y tienen que suceder muchas cosas, pero de que a la economía mexicana le vaya bien si se logra una revisión exitosa del tratado. Me gustaría escuchar, si me permites, Pancho, tu opinión respecto a lo que he leído de algunos analistas en cuanto a lo que han sido estos primeros 100 días del señor Trump. Algunos dicen que incluso es una estrategia, que es un genio, que así lo ha provocado. Claro que el costo que se está pagando a nivel nacional en Estados Unidos y global es altísimo. Pero otros también de que son ocurrencias, como ya alguna vez lo vivimos, etc. ¿Cuál sería tu lectura de esto? ¿Estás en un lado, en otro? ¿Crees que haya estrategia o es simplemente esa ocurrencia de hoy se me ocurre esto, mañana otra cosa? Yo la verdad no veo una estrategia. Yo lo que veo es un caos. Yo lo que veo se parece más a un programa de los polivoces para los que nacimos en el siglo pasado o una película de la risa en vacaciones que un gobierno serio. O sea, hay una muy buena historia del Wall Street Journal de cómo el secretario de Finanzas de Estados Unidos, el secretario de Hacienda Scott Bessent, se espera y organiza un poco que se lleven a Pete Navarro, que es el asesor comercial de Donald Trump, el principal impulsor de las tarifas y el proteccionismo hoy en Estados Unidos, que se lo lleven a otro lugar en la Casa Blanca para que él pueda entrar con Trump y presentarle el documento en el que iba a dar una moratoria de 90 días a todas las tarifas que puso el 2 de abril. Entonces, la escena, lo de los polivoces, lo digo en broma y en serio. O sea, imaginemos que tienes al secretario de Hacienda de la economía más poderosa del mundo haciendo antesala con un papel que va a definir el futuro del comercio internacional, esperando que otro señor se vaya a otra esquina del edificio para poder entrar y que lo firme el presidente. O sea, eso no es serio.
eso no. Y la economía se puso en riesgo, el tema de los bonos, ¿no? También eso hubiera sido el acabose, ¿no? Hubiera sido un desastre, o sea, no hay ninguna consideración de qué puede suceder. ¿Qué pasa cuando un país importa mucho? Pues recibe dólares. ¿Qué hace con esos dólares? Buena parte de esos dólares lo reinvertía en Estados Unidos con bonos del Tesoro. O sea, lo que ganaba en manufactura y por exportación, lo reinvertía con instrumentos financieros. A la hora que inyectas capital en una economía, bajan las tasas de interés. Hay más abundancia de capital, bajan las tasas. Eso permitía que los norteamericanos pagaran menos en su tarjeta de crédito, pagaran menos en su hipoteca, que el gobierno que tiene déficit presupuestales no tuviera que pagar tasas tan altas. ¿Qué va a pasar si estos países que le vendían a Estados Unidos ya no compran esos bonos del Tesoro? Pues lo que va a pasar es que van a tener que subir las tasas de interés en Estados Unidos. Eso no lo quiere Trump y eso no lo quiere nadie, porque implicaría menor dinamismo en la economía. Entonces, no haber tenido esa consideración de economía no es básica, pero tampoco es demasiado sofisticado lo que estoy diciendo. Haberlo considerado en un proceso de toma de decisiones de qué va a pasar con esto de las tarifas, a mí sí lo veo lejano de una estrategia. O sea, y si es una estrategia, sí el señor es un mago, porque lo que se ve son decisiones muy improvisadas, pocas consideraciones serias de qué es lo que va a suceder con la pareja de recién casados que acaba de comprar su casa en San Antonio con una hipoteca de tasa fluctuante. ¿Qué va a pasar si le pones aranceles del 25% a Europa? Sí, esa pareja en San Antonio que no la tenías en el mapa y en el proceso de toma de decisiones, va a tener que pagar una hipoteca más cara. Yo he escuchado, Juan, que él habla mucho de los déficits, ¿no? Pero sobre todo del comercio tradicional. Pero en el tema de servicios, la economía de servicios, creo que tienen un superávit tremendo, ¿no? Con todos los derechos y propiedad intelectual. ¿Qué tanto sabes de la mayoría de las familias mexicanas de clase media ayudamos a balancear el déficit comercial de Estados Unidos cada vez que pagamos nuestra cuenta de Netflix. O sea, los servicios digitales, cada vez que compras un software de Microsoft o compras en Apple es más complicado porque te venden el hardware y el software al mismo tiempo, pero estás comprando un servicio. Esos no entran dentro de las mediciones de importaciones y exportaciones y el déficit comercial de manufactura. Las economías más modernas se están moviendo hacia el sector servicios. Claro, hay mejores sueldos ahí, ¿no? O sea, que en manufactura, ¿no? Hay mayor rentabilidad, así como las economías más pobres se dedican a la agricultura, las economías intermedias se dedican a la manufactura y las más sofisticadas se dedican a cosas como banca, tecnología, software, producción de la industria cultural, como es el caso de las películas. Entonces, sí hay temas muy elementales de economía que en mi impresión yo no veo una estrategia detrás de toda esta serie de decisiones arrebatadas e improvisadas. Ojalá y estuviera equivocado y de repente saliera un proceso muy positivo y beneficioso para todos los involucrados. El mundo necesita una economía de Estados Unidos sólida. Los clientes de Estados Unidos, los que le vendemos, los que le compramos a Estados Unidos, necesitamos que tenga una economía muy sólida. Pero no veo racionalidad en ese proceso de decisión. Para terminar así nada más, ¿en qué crees que pueda terminar todo esto? Sé que no tienes la bolita de cristal, ¿no? Sí, se me rompió, la quería yo traer, pero no. Se le resbaló. Yo quiero ser un optimista a pesar de situaciones tan ominosas. Quiero pensar que el sentido común va a privar. Sí. Para que llegue ese momento, sí puede haber procesos muy caóticos. Esto que mencionabas de los bonos es clave. O sea, si de repente llegara a haber una venta de bonos masivos de Estados Unidos y también el asunto es que pues, China no tiene amarradas las manos.
O sea, China está haciendo un enorme esfuerzo diplomático de inversión en América Latina. Acaban de construir China el puerto más grande del continente, Ahora, en Perú. ¿Dónde? En Perú. Que además el nombre es curioso porque es Shanghái. Entonces dicen va a ir el barco de Shanghái a Shanghái. Ese puerto lo va a usar Bolivia, lo va a usar Brasil, por supuesto que Perú, Colombia, para sacar productos hacia China. Ya para la mayor parte de los países sudamericanos, Estados Unidos no es su primer socio comercial. No es de donde reciben infraestructura. En El Salvador, China construyó la biblioteca más grande de Centroamérica, Bukele. Preciosa. Impresionante. El Estadio Nacional de Costa Rica lo construye China. El puerto en Perú. O sea, sí están haciendo un ejercicio de diplomacia a billetazos, con préstamos, con inversión en infraestructura, que va a ser interesante cómo viene ese nuevo orden. Pero como están hoy las cosas, en lo que llamamos la nueva Guerra Fría del siglo XXI, Estados Unidos va perdiendo. Si sigue tomando ese tipo de decisiones, va a perder mayor capacidad de influencia a nivel global. Influencia económica, capacidad de influencia tecnológica. Entonces, pues efectivamente, como decíamos al principio de la conversación, estamos viviendo en tiempos interesantes. Pues muchísimas gracias. Ya Bueno. nos ampliamos. Mira, llevamos aquí en el minuto 21, son 18. No, pero le voy a pues ayudar a pegar los cristales de su bola de cristal. No, sí, muchas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Un gusto. No, mil gracias, Juan. Amigos de 18 minutos, si les gusta, por favor, compartan este podcast, denle like y suscríbanse. Muchas gracias. Hasta luego.